Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar esta noche y vamos a hacerlo como siempre, haciendo una oración al Señor para que Él nos bendiga, nos dirija y que todo lo que hagamos aquí, pues, bendiga y edifique también a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle al hermano Asael que nos dirija en oración, por favor. Amén. Bendiciones, pastor. Que Dios les bendiga, hermano. Venga, hermano. Vamos a orar. Que pues cierren sus ojos y me ayuden a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque eres maravilloso, Señor. Te damos gracias principalmente porque eres Dios, porque eres verdadero, Señor, porque tú gobiernas. Te damos gracias, Señor, por lo poderoso que eres, Padre, porque eres nuestro Dios, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte esta noche que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de tu palabra y de estas lecciones, Señor, que son para que nosotros podamos aprender más de ti, Señor, conocerte más, que el mensaje que tú has dejado, Señor, sea fiel, Padre, y que nosotros podamos ser buenos siervos y transmitirlo, Señor, de la manera correcta para tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a que nuestro espíritu tenga sus ojos abiertos, sus oídos abiertos, Señor, y que nosotros podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos, Padre. Te pedimos también que bendigas la vida del pastor Elmer, Señor, y como dice tu palabra, que llenes su copa, Padre, para que Él pueda darnos de ahí, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que seas tú quien nos dirija, quien gobierna en este tiempo, Señor, y quien nos hable a través del pastor Elmer. Te damos gracias, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada casa, bendice la vida de cada hermano, Señor, que estará conectado, y que lo que sea que nosotros aprendamos quede en nosotros, Señor, como una semilla para que podamos dar frutos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a invitarles a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Bien, quise tomar este texto para ponerlo en contexto con la enseñanza del día de hoy sobre la clase de sermón, la clase de sermones que al menos los más utilizados, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de sermones hoy día eh, que rompen con la estructura de la homilética porque no siguen las reglas de la homilética. Entonces son una novedad esos sermones, pero vamos a tomar los tres más conocidos, que es el sermón de asunto, el sermón de texto y el sermón expositivo. Quise tomar este texto de San Mateo 19, una, porque tiene un tópico. Al menos en la Reina Valera aparece un tópico y el tópico está en letra cursiva, en negrita, como decimos, ¿verdad? Y aparece ahí, Jesús enseña sobre el divorcio. Además de esa letra cursiva, encontramos abajo del tema que está aquí en la Reina Valera, Mateo 10, del 1 al 12, Lucas 16, 10. Estos textos que aparecen aquí se le llaman textos paralelos. Los textos paralelos es porque usted puede comparar esta porción y al menos unos dos o tres versículos que están casi iguales a Mateo 10, del 1 al 12, y en Lucas 16, 18. Entonces, este mensaje que tiene Jesucristo aquí es un mensaje, les pregunto, ¿es un mensaje textual o es un mensaje de asunto o tópico? Los mensajes de asunto o mensajes de tipo tópico, ¿me escuchan bien, hermanos? ¿O está muy bajo? A ver, papá. Ah, bueno. Entonces, cada uno de estos mensajes, ¿verdad? Tanto el de asunto o tópico, o el mensaje textual, o el mensaje expositivo, cada uno de ellos obedece a la inclinación a la manera más a gusto que se puede sentir el predicador. Así que en algunos casos es importante porque la mayoría de los mensajes que algunos predicadores están predicando son mensajes tipo doctrinal, otros son mensajes tipo, eh, ¿cómo quiero llamar esto? Mensajes emotivos, mensajes que van dirigidos a tocar las emociones de la persona. Hay mensajes que están dirigidos a la mente de la persona y hay mensajes que están dirigidos al corazón de la persona. Va a depender qué quiere alcanzar usted como predicador, si quiere alcanzar la mente, quiere alcanzar el corazón o quiere alcanzar la parte emotiva. Entonces, eh, va a depender de eso para decidir qué tipo de sermón o qué tipo de bosquejo va a estar utilizando en sus prédicas. Eh, pero de todas maneras, cualquiera que sea la inclinación y el gusto, su gusto para predicar, tiene que ser expositivo, tiene que presentar su mensaje, tiene que presentar una meta en ese mensaje, tiene que tener un propósito ese mensaje y usted tiene que aprender a estudiarlo
a investigar si va a utilizar, en el caso del sermón de asunto, por ejemplo, el caso que estamos en este momento, que vemos a Jesús hablando del divorcio, ya el asunto es el divorcio, el tema es el divorcio. Y aquí Jesús presenta una idea central, una idea que la podemos llamar una idea con una verdad absoluta. ¿Por qué es absoluta esta verdad? Porque esta verdad parte de, del Génesis, es en el comienzo de casi todo, y ahí encontramos a Adán diciendo que los dos eran una sola carne y que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es absoluto porque el mismo Moisés en los 10 mandamientos aparece un mandamiento fuerte y es no cometerás adulterio. Y no solamente ese, aparece otro mandamiento que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces encontramos ahí que la santidad del matrimonio es vista desde antes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo mira Jesucristo, lo miran los profetas, ¿verdad? Si usted considera lo que dice el libro de Malaquías con respecto al matrimonio, y cuando Pablo escribe acerca del matrimonio en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo vuelve a repetir que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, este asunto contiene una verdad absoluta. Y sobre esa verdad vamos a edificar un andamio, un esqueleto, así le llamamos al bosquejo, ¿verdad? Porque el bosquejo presenta unas ideas, las ideas gruesas del mensaje, que es aquello que ya ha estado investigando el predicador. Porque no es que voy a predicar sobre el divorcio y a última hora se pone a leer y ya va a hablar rápido. No, tiene que hacer una investigación exhaustiva. Cada vez que vaya a dar un tema, una investigación exhaustiva del tema. Tiene que tener un fundamento. En algunos casos, solemos utilizar un orden cronológico de la emisión del pensamiento o de ese criterio que se vuelve un criterio ético, porque la ética cristiana establece la santidad, en el caso del matrimonio, la santidad del matrimonio como un principio general para poder desarrollar cualquier función ministerial. Entonces, en el matrimonio, por decir algo, tenemos una temática que en algunos casos suele ser controversial y muy controversial, porque va a depender del tipo de doctrina que tenga la iglesia. En algunos casos hay iglesias que dicen, por ejemplo, el matrimonio ha evolucionado y la iglesia debe evolucionar y tratar el matrimonio de acuerdo a la evolución. Y ponen en la colita y dice, no debemos de ser los primeros, pero tampoco debemos ser los últimos. Y hay mucha moda, hay mucha psicología moderna que no había antiguamente, hay mucha filosofía, mucha sociología, así que la iglesia debe estar contextualizada. Entonces, cuando ya aparecen esas defensas, esas apologías, ya estamos diciendo de que tenemos derecho a disentir de la verdad absoluta que aparece en la palabra del Señor. Y si así enseñamos a la gente, entonces estamos
estamos desconexos, ¿verdad? Por usar el término que tenemos aquí, que a lo mejor van a preguntar qué significa. Estamos desconexos con la verdad del Señor. Así que el sermón de asunto, y aquí tenemos lo que dice el material, es el que estudia temas que en la mayoría de los casos no están contenidos en un solo pasaje, sino en varios. Esta clase de predicación es necesaria para estudios doctrinales y para enseñar sobre asuntos contemporáneos como el aborto, el divorcio, el control ambiental ante la Biblia, etcétera. Podemos encontrar aquí contenidos que tienen que ver con la adoración, por ejemplo, que tienen que ver con la santidad, que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con el bautismo, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y hay una gran cantidad de temas que son muy importantes y que no los podemos estudiar en un solo versículo o en un solo pasaje, porque están regados por toda la palabra del Señor, por toda la Biblia. Ahora, encontramos aquí una desventaja, ¿verdad? Y es que tiende a confirmar la opinión que mucha gente tiene sobre la Biblia. Es decir, que, que es una colección de textos desconexos y sin relación unos con otros. Aunque esta desventaja, en cierto sentido, es relativa, porque esta desventaja parte de los que estudian por fuera de la palabra de Dios, o sea, que no son predicadores, que no son cristianos, sino la gente del vulgo común, que tiende a, a colocar sus disensiones como un argumento válido para desestimar el tema que está tratando. ¿Qué es desconexo? La palabra desconexo significa que no tienen relación. Un versículo con otro no tiene relación. Y esto sucede cuando el predicador no ha tenido cuidado de seleccionar los versículos o los textos o las citas bíblicas que va a utilizar. Al no tener cuidado, puede utilizar versículos o puede escribir, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 7, escribe Segunda de Corintios, capítulo 7. Entonces, cuando lee, para, para no demostrar que está equivocado, que se equivocó en el numerito, ¿verdad? De segunda o primera, sigue y hasta interpreta el versículo aunque no tenga ninguna relación. Aquí, entonces, lo interesante es que debemos de asegurarnos de que esos textos tienen paralelo. El texto que estamos utilizando tienen paralelos. Entonces, ¿qué son paralelos? Son textos que tienen similitud. Por eso se utiliza en cuanto a los evangelios sinópticos. ¿Por qué son sinópticos los evangelios? Los de Mateo, Marcos y Lucas. Porque los tres evangelistas escriben sobre pasajes, sobre momentos, sobre eventos que son idénticos, vistas desde la perspectiva de cada uno de ellos, pero que tienen similitud. Otra que es demasiado fácil utilizar los pasajes fuera de su contexto, especialmente cuando los versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se asemejan. Entonces, esto lo puede criticar, digamos, alguien que no está acostumbrado a hablar de temas específicos, sino que agarra un solo versículo y por ahí se va, como dice, por ahí se va.
antiguamente la predicación era textual y precisamente hasta el año 1800, 1846, 1850, ustedes lo van a ver cuando lleven ustedes Historia 2, que espero tener la oportunidad de dar la clase de Historia 2, si es que me aguantan, ¿verdad? Porque dejo mucha tarea. Pues en esa época, los predicadores, como por decir, eh, el hermano Carlos Spurgeon, el predicador Carlos Spurgeon, eh, ya estaba en ese tiempo y tenía su forma de predicar, su forma, los mensajes que él predicaba eran tan importantes porque rompían con la norma homilética del momento. Entonces él comenzaba a trabajar sobre asuntos y utilizaba la selección de textos a nivel de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando habla Carlos Spurgeon de la resurrección, es bien amplio para hablar de la resurrección. Y me acuerdo que en el cuarto mensaje sobre la resurrección, aparte de que habla de San Mateo capítulo 27 y 28, también habla del libro de Job, como él se siente que ya había muerto y que ha resucitado. Y como habla en el caso de Lázaro, cómo el Señor lo resucita y hace una descripción majestuosa a este hombre, porque hace volar la imaginación del oyente con respecto al poder de Jesucristo. Por ejemplo, cuando toca el cuerpo del hijo de la vida de Naín, y Carlos Spurgeon dice, cuando la mano tocó el cuerpo de ese joven muerto, no solamente tocó el cuerpo, no, la mano fue hasta el alma, la mano fue a la sangre, la mano fue a la mente, fue a las arterias, la mano fue a los huesos, y cada órgano que fue impactado por esa mano cobró vida, resucitó. Y no solamente eso, la mano fue hasta el mismo infierno. A donde pueda llegar la mano del Señor, lo resucita. Y comienza a hablar de la resurrección y uno comienza a imaginarse la mano de Jesús viajando de esta vida a la otra y andando, rescatando a esa persona. Entonces, cuando hay ese tipo de imaginación, también hay un tipo de respaldo bíblico. Ojo, a la palabra de Dios no podemos obligarla a decir lo que no dice, o no podemos agregarle al contenido y al significado divino, a la revelación, a la inspiración divina. Estábamos oyendo un mensaje con mi esposa el día de ayer, parece. Ayer, ¿verdad, amor? Hoy en la mañana fue, ¿verdad? Que el predicador estaba hablando de la capa, de la unción, de cómo Elías dejó caer la capa sobre Eliseo. ¿Va? Eliseo la recogió y entonces él comienza a decir que, que la capa es sinónimo de autoridad y de unción. Mire qué interesante. Y dice, cuando, cuando José estaba en Egipto, la mujer de Potifar lo forzó, lo quiso agarrar para dormir con él. Y entonces dice, José salió huyendo y le dejó la capa. Dice, o sea que le dejó la unción a la mujer de Potifar. Eso no lo dice la Biblia.
ni que la capa de José era una capa ministerial. Pero asómbrese que más adelante el predicador sigue diciendo que cuando Pablo le escribe, ¿verdad? A Éprafas para que le mande el capote, que ese capote era una capa que había dejado la unción y la visión allá y que lo necesitaba para entregárselo a otro para que continuara el ministerio. Entonces, cuando lo que queremos es mostrar que somos conocedores y que conocemos la historia y conocemos algo importante, los usos y costumbres de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es una cosa interesante. Nada que ver, nada que ver cuando usted mira el vestuario de los romanos y habla del capote. Un capote no es una capa, hermano. Pastor, disculpe, ¿Sí? perdón, es que ahorita que menciona eso, eh, nosotros hablamos el otro día con mi esposa, ¿verdad? De que este pastor eh, lo dice así y lo plantea de esa manera. Pero, pero vaya, por ejemplo, hablábamos con mi esposa el otro día de las famosas reliquias de la Iglesia Católica, que, que ellos básicamente ellos le dan un poder especial al huesito de la oreja de un santo que murió hace tantos años, que por ejemplo, que hablábamos con mi esposa, le contaba yo de que estaba en una noticia de que sacaron los restos de, una, de una madre, creo, en una iglesia, para que entonces se le pudiera, le dicen ellos, no es adorar, sino que venerar. Venerar, para poderla venerar mejor, ¿verdad? Y así, entonces, ¿cómo hay gente que en efecto, que tuerce la doctrina? Bueno, tuerce esa parte de la Biblia y después viene a hacerlo como que si fuera parte de doctrina, pues, de que las cosas son las que tienen el poder de Dios, como dice usted, que dicen algo y lo interpretan solo porque tal vez el texto se parece, como estamos aprendiendo ahorita, pero que no tiene nada que ver, ¿verdad? Amén. Correcto. Entonces, el peligro con esto, ¿verdad? Radica en cuanto no hacemos una investigación exhaustiva de los textos que van a respaldar el asunto. Estamos hablando del mensaje de asunto, de asunto. Entonces, quizás cuando toque estudiar hermenéutica, ¿verdad? Cuando lleguen a hermenéutica, me imagino que en hermenéutica van a tener que aprender cómo trabajar con el método alegórico o espiritual. Pero de todas maneras voy a hacer un previo con este tema de asunto, porque la mayor parte de excesos se cometen cuando utilizamos demasiado espiritualismo, vale decir, alegorizamos el contenido bíblico. Entonces, cuando yo convierto un capote en un manto, cuando yo convierto el capote en un manto, estoy convirtiendo un implemento romano específicamente y lo estoy convirtiendo en un elemento con poder divino. Y no es así. No es así. Como no es así que una cruz de madera que yo ando en la mano tiene un poder divino. Como no es así como un agua a la que yo le hago una serie de movimientos con mi mano, ya es bendita y que eso se usa para muchas cosas. No, no. Entonces, estamos hablando del tema del asunto, del tema de tópico. ¿Cuándo vamos a utilizar? ¿Qué tipo de texto vamos a utilizar? Por eso es que es necesario que primero oremos. Oremos al Señor para que Él nos vaya dando la libertad y la seguridad que el texto que vamos a utilizar para fundamentar ese mensaje tiene relación,
relación directa, tiene una relación secuencial, tiene una relación contextual. Si no hay relación contextual, si no hay relación en el sentido espiritual, entonces vamos a usar un texto fuera de contexto. Y el texto fuera de contexto es solamente para relleno, solo para pretexto. Y no, debemos de concentrarnos en el tema, pero les digo, investigar muy bien. Les voy a sugerir, si es posible, que cuando vayan a predicar, por ejemplo, sobre el significado de palabras o de eventos, si pueden leer usos y costumbres del pueblo judío, es interesante. Usos y costumbres del pueblo judío. Si voy a ver cómo, yo tengo literatura de Flavio Josefo, la historia de los judíos, son 3 libros que escribe Flavio Josefo, y que en esos libros, que no son Biblia, pero que es de un historiador que saca la historia de los judíos, ¿verdad? Desde la tradición, vista desde la tradición de los judíos. Pero ahí encontramos nosotros alguna explicación de cosas que se dan en la palabra de Dios, pero desde un punto de vista de un judío que estuvo en Roma, que salió huyendo de Roma, que estuvo viviendo y que supo de Jesucristo, que conoció sin ser el cristiano, pero escribe acerca de lo que ocurrió. Y eso es lo interesante. Entonces, uno tiene que investigar, tiene que agarrarse de autores reconocidos, de gente que es seria, ¿verdad? No precisamente de la internet, porque en el internet hay una gran cantidad de contenidos que en su mayoría tienen presuposiciones. Entonces, cuando hay una presuposición en un contenido, el Hijo de Dios debe ser inteligente en reparar, en esos contenidos, ¿verdad? Tengo un libro acerca del tabernáculo de Moisés, por ejemplo, y a mí me lo regalaron, estuve leyéndolo, se lo regalamos para que lo usen en el seminario bíblico, antes de ponerlo en la anaquel para que lo vean los estudiantes que van ahí a veces. Yo lo estaba leyendo y cuando comencé a leerlo me di cuenta que era una herejía por los contenidos alegóricos. Entonces, la alegoría muchas veces son excesos porque son ideas mediáticas del predicador. O sea, inmediatas, ahí para salir del asunto. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, que un color azul significa el cielo, que significa el mar. Mire, cuando entremos en hermenéutica, es bueno que miremos las figuras enigmáticas, porque las figuras enigmáticas nos dicen el valor con el significado y el significante de cada cosa. Y hay cuestiones en la Biblia que son literales, hermano. Hermanos, es literal, no tiene nada que ver con alegorías. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? ¿O están nadando en la duda? Pastor, una, Sí, cuando, vaya, por ejemplo, cuando usted se refiere, eh, solo para que nos aclare ese ejemplo, ¿verdad? Cuando usted se sí. refiere a figuras enigmáticas, eh, pudiéramos decir, vaya, por ejemplo, solo por hacer un ejemplo, si no usted nos lo aclara. Vaya, por ejemplo, la sombra en la Biblia, cuando se menciona la sombra, que en ocasiones la sombra no necesariamente es algo malo, ¿verdad? Sino Sí, que en muchas ocasiones la Biblia eh, pone a la sombra como algo poderoso, ¿verdad? Por ejemplo, que Pedro pasaba y con su sombra sanaba. Eh, ujú, eh,
por ejemplo, la sombra del ángel de Jehová, etcétera, ¿verdad? Entonces, la Sí, sombra en otras ocasiones también la pone como algo que no es bueno, ¿verdad? Entonces, no sé si en esa parte pudiera caber ese, ¿ah? Ese concepto, por ejemplo, de la sombra, de las figuras enigmáticas, porque, no sé, está así como que eh, en algunas ocasiones se toma de una manera y en otras ocasiones se pone para ejemplificar otra, ¿verdad? sí. Vale la repetición, ¿verdad? Porque en las figuras enigmáticas aparece la sombra. O sea, la sombra y aparece el tipo y aparece la representación. Entonces, eh, el significado de una figura, que si bien es cierto, a donde más se mira las figuras, tanto sombra como el tipo, es en Apocalipsis, ¿verdad? Por eso es que interpretar Apocalipsis no es para cualquiera. Pero hay sombras, por ejemplo, en el Zacarías 12, en el sentido enigmático, hermano. Ahora, cuando habla el libro de los Hechos, que cuando las sombras de Pedro pasaban, los enfermos eran sanos, eso es algo real. Eso no es una figura enigmática. Era un hecho que la unción que tenía Pedro en ese momento, más la fe que tenía la gente, alcanzaba un poder sanador. No tiene que ver con una figura enigmática, no, es la sombra de Pedro, es esa proyección que hace de la luz a la figura de Pedro, de su cuerpo, y que pegaba a la gente que iba dando. Entonces, pero dentro de las figuras enigmáticas están las sombras, se habla de las sombras. Por ejemplo, cuando hablamos del tabernáculo y hablamos del lugar santísimo, por ejemplo, y en el lugar santísimo nosotros encontramos el pan de la proposición, encontramos la menorá, la lámpara, y encontramos el arca, ¿verdad? De la proposición. Entonces encontramos estas figuras y esto es sombra del testimonio, es sombra de lo que habría de venir. Si se deja como un recuerdo histórico, porque le dije el Señor a Moisés que deje eso allí para testimonio al futuro. Pero en, en el sentido que cuando se pone, por ejemplo, el cordero y se estiran las patitas en cada uno de los cuernos que tiene el altar de bronce, y el penitente viene, le pone sobre su cuerpo las manos para decir, yo tengo mi pecado, pero se lo transfiero a este cordero para que este cordero sea el pecador y sea el que muera en vez de mí. Eso era sombra de lo que Jesucristo había de sufrir, ¿verdad? Al cargar el pecado nuestro. Los judíos lo estuvieron haciendo mecánicamente todo el tiempo, sin saber el significado y la sombra de esos acontecimientos, pero también el tipo de Jesucristo que era el Cordero. Entonces vamos de nuevo al sermón tipo asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Como digo, orar. Y después de orar, escribir claramente cuál es nuestro propósito, la intención. ¿Por qué quiero hablar acerca del caso del aborto, por ejemplo? ¿Qué me mueve a hablar acerca del aborto? ¿Cuál es la idea más principal que yo quiero transmitirle a la gente? ¿Qué quiero lograr cuando voy a dar el tema? ¿A dónde le apunto?
a que la gente tenga un conocimiento familiarizante del tema, a que la gente tenga una conciencia del tema, o a que la gente tenga un conocimiento exhaustivo del tema. Entonces va a depender de ese grado de intensidad. Si solo quiero que, ¿verdad? Me decía un pastor, mire hermano, me dice, yo no ando dándoles muchas cosas a los hermanos porque se me enredan. Entonces solamente por encimita para que ellos, ¿verdad? Si leo la Biblia, dice, toda la Biblia la podemos leer en un mes, pero solo les voy a dar un versículo de cada libro para que tengan un conocimiento familiar. Pues, esa es la intención del predicador. Pero hay otra intención mucho más allá, que es el anhelo de Dios con respecto a ciertas cosas, que no solamente debemos de conocer las cosas, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad y caminaré por ella. El deseo de Dios es que eso es lo que tenemos que encarnar nosotros como predicadores. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a estas personas? ¿Qué es lo que Dios quiere que esta gente conozca? ¿Cómo Dios quiere que esta gente reaccione frente a su palabra, a su deseo? Entonces, cuando comencemos a sentir lo que Dios siente, entonces estaremos en un mismo espíritu. Y con facilidad el Espíritu Santo va a utilizarnos como vasos de uso honroso. ¿Otra pregunta? ¿Estamos claros, hermanos? Luego tenemos, hermanos, el sermón de texto o el sermón textual. El sermón de texto es aquel en el cual se toma una breve porción. Puede ser uno, dos o hasta tres versículos usted puede tomar para predicar de ellos. Esta forma de predicación puede ser útil cuando no haya mucho tiempo, cuando el predicador es avisado, ¿verdad? Ya tarde y tiene muy poco tiempo para prepararse. Obviamente, estas no son las únicas razones por las cuales los predicadores a veces escogen uno o dos versículos para predicar. Otra razón siempre es porque el predicador está convencido, la palabra es está convencido, que en esos dos versículos encierran un pensamiento completo, digno de ser comunicado como se encuentra en esos versículos. Entonces, hay poco tiempo. Hay muchos predicadores que están predicando 3 minutos, 4 minutos, que mandan unos reels, por ejemplo, de la palabra del Señor. Entonces utilizan un texto y dan un mensaje, un pensamiento rápido, pero que muchas veces es profundo. Por ejemplo, ¿qué se busca en esto? Que estos versículos tengan una idea principal y tengan una idea secundaria. Hay versículos que no tienen una idea principal, que son contextuales, que son contextos precedentes, que son contextos consecuentes, que son contextos alternos, pero hay otros que sí. Entonces les voy a poner en sintonía, por ejemplo, todos me van a leer en el libro de Isaías capítulo 6, por ejemplo. Perdón, capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y voy a darles de ese capítulo, les voy a dar, por ejemplo, el versículo 3 y el 4, dos versículos. Por aparte, voy a darles el versículo 9, pero también por aparte, les voy a dar el versículo 20.
En cada uno de estos que los utilizado muchas veces, por ejemplo, el versículo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pregunto, ¿pueden darme un mensaje ustedes si piensan en este versículo? Un mensaje de 2 minutos de ese versículo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Me pueden dar un mensaje de 2 minutos en el versículo 9 que dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y para otro hermano que pueda sacarme otro mensaje también de 2 minutos que dice, el versículo 20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Va a depender de cuál es la intención y el anhelo. Muchas veces cuando leemos la Biblia, cuando leemos todo este capítulo, ¿verdad? Que es una poesía y cuando se estudió la Biblia, estudiamos que en el caso de Isaías, la mayor parte de Isaías es un libro poético, es un libro profético, pero está escrito en poesía. Claro que aquí no aparece en poesía, ¿verdad? Pero existen versiones donde aparece realmente el original de Isaías que está en poesía. Entonces, esta poesía, en el versículo 3 que nos dice una cosa interesante. En el versículo 9 nos dice otra cosa interesante. Miren ustedes, miren ustedes el anhelo del profeta en el versículo 3. No es ninguna promesa, no, es un anhelo. Él está orando en el cántico está orando. Pero miren el 9. El mismo profeta sigue haciendo una promesa delante de Dios. Ahora, vean ustedes el 20. ¿Qué es lo que encontramos en el 20? Encontramos una respuesta de Dios. Mientras en el cántico el profeta está pidiéndole al Señor que guarde en paz al que persevera en él. En el 9 está diciendo que él le ha deseado. Con mi alma te he deseado en la noche. O sea, está diciendo, mi alma persevera en ti. Mi alma persevera en ti, mi alma confía en ti y mientras viva estaré confiando en ti. Pero en el 20 el Señor le responde y le dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿A qué lo manda el Señor? A que siga orando, a que siga buscando. Mire qué interesante. Entonces uno puede encontrar así rapidito, si leemos la palabra de Dios y estamos inquiriendo en ella, encontramos la idea central, el deseo, que es la respuesta del Señor frente a un anhelo de un hombre de Dios que está buscando. Pero nosotros utilizamos este versículo 26:3 como una promesa.
Y les pregunto, ¿es una promesa que Dios hace? Léanlo de nuevo. Lo hemos utilizado como una promesa. Y decimos que las promesas tienen condiciones. Pero aquí lo que hace Isaías es que está orándole en medio del canto, de la poesía, le está orando al Señor y le está diciendo, tú guardarás en completa paz. ¿Mm? Le está pidiendo que guarde, pero aquí encontramos esto. Entonces, este es un sermón textual. Uso solamente tres versículos, tres textos, aunque son del mismo autor, y saco un mensaje rapidito. ¿Qué más? Yo tenía más mensajes, tenía por lo menos 38 versículos que estuve sacando durante el día para darle uno a cada uno de ustedes, para que ahí mismo me sacaran ustedes sus mensajes. Entonces yo podría decir que le voy a dar al hermano Alex Rodríguez, porque lo estoy viendo aquí en pantalla, le podría dar Apocalipsis 3:20. Le voy a dar al hermano Francisco, le voy a dar Apocalipsis 3:7 y 8. Al hermano Carlos Mejía, le voy a dar San Juan 1:12. A la hermana Daisy, le voy a dar otro texto que está en Hechos 3:12. A la hermana Erika Galo, hermana Erika Galo, le voy a dar San Mateo 28:18. A la hermana Gabriela Gradis, le voy a dar San Mateo 7:24. Al hermano Asael, Isaías 35:8. Creo que él ya lo maneja. Hermano Gabriel López, le voy a dar Isaías, Isaías 35:4. La hermana Erika Artola, Isaías 53:3 al 5. Vamos a ver si tengo a alguien más acá que no estoy viendo. Al hermano Elmer Josué, Isaías 54:1 y 2. A la hermana Reina, Isaías 42:1. ¿Quién más tenemos aquí? El hermano Raimundo, Isaías 43:7. Solo con Isaías, mire. Isaías 41:10. 41:10. El hermano Elmer, que te di uno, ¿verdad, Coche? Que te di uno. Bueno, tengo algunos hermanos que no aparecen aquí, no los veo, están las figuras así con un pichinguito en blanco, no sé quiénes son. Marlin Andino, 41:10. A la hermana, bien,
Génesis capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver, la hermana Jessica, ya la veo, hermana Jessica. 12, 3 de Génesis. Dándole versículos que ustedes los pueden entender. Joel 2:12. Joel 2:12 para la hermana Melissa Gómez. Joel 2:28 para la hermana Suyapita Alvarenga. Y seguimos aquí con ese mensaje de dos minutos. Y ahora Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Hermana Marta, Malaquías 4:6. ¿Quién me falta? Levánteme la mano, por favor, ahí, para mandarle el texto. San Juan capítulo 1. Aquí está Linda, pastor, conmigo en la misma cámara. Esta es la hermana Linda, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar San Juan capítulo 1. Ya les digo el versículo que tengo por acá. San Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver, hermano Eric Escoto. Ya me estoy viendo la manito ahí. En San Juan 3:17, hermano Eric Escoto. Y San Juan 5:23, al hermano Eduardo Andrade, la hermana Patti Vanegas. Le vamos a dar en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63 y 64. ¿Faltó alguien? La hermana Nicole dice, ¿verdad? San Juan capítulo 10:10. Y la hermana Judith, San Juan 14, y le voy a dar el versículo 15 y el 16. ¿Alguien faltó? La hermana Diana y Julie también. Amén, amén. Aquí estamos, pastor. Sí, es que como no veo ahí, yo solo veo el cuadrito en negro. Entonces, San Juan capítulo 16, versículo 8, 9 y 10, porque van juntos para la hermana Diana y para la hermana Yulisa. San Juan capítulo 17, versículo 14 y 15. ¿Alguien faltó? ¿Ya? Bien. Les voy a pedir que me hagan un micro mensaje de 2 minutos con ese texto que tienen, ¿verdad? Rapidito y lo peguen ahí. He estado pensando en todo, bueno, tenían más versículos, ¿verdad? Porque estaba viendo cuáles versículos tenían la idea, que tuvieran idea central y una idea, ¿verdad? Principal, ¿verdad? Y una idea en la que podamos, ya sea una idea eh, secundaria, una idea conexa o una idea que sea conexa, que la otra idea que se presenta es una idea antitética, pero en este caso no. Solamente les voy a leer lo que dice aquí la teoría para que ustedes tengan una idea. Dice, el sermón del texto es aquel en el cual se toma una breve porción
uno o dos versículos y se predica de ellos. Esta forma de predicación puede ser útil cuando el tiempo en el púlpito es demasiado breve o cuando el predicador es avisado tarde y tiene poco tiempo para prepararse. Obviamente, estas no son las únicas razones por las cuales los predicadores a veces se cogen uno o dos versículos para predicar. Otra simple es porque el predicador está convencido que esos dos versículos encierran un pensamiento completo, digno de ser comunicado como se encuentra en esos versículos. El peligro. Los peligros de esta forma de sermón son los mismos que la anterior, es decir, el texto del predicador puede usarse para probar cualquier cosa. Aquí se aplica el conocido dicho, un texto fuera de contexto solo sirve de pretexto o para omitir el verdadero mensaje del texto. Otro peligro es presentar, eh, es el de presentar una Biblia que se asemeja a un libro de cortes donde cada uno recorta un texto sin que eso afecte el resto de la Biblia, pero a la vez se reconoce como propiamente usada esta predicación. Cuando se usa, esta predicación puede ser útil. Sí, y es útil, como decimos, cuando se usa adecuadamente. En el sermón de texto es interesante porque es que uno comienza a practicar, enfocarse. El enfoque del predicador comienza cuando uno se practica en no regarse demasiado, en no hablar mucho. Mire, cuando se dan 25 puntos en un mensaje, al tercer punto la gente ya perdió interés. Y la gente no, ya cuando va ya por el punto número 7, entonces la gente dice, ¿hasta dónde va a llegar? Con el 3 ya me convenció, otros con el 3 me perdió, y está la gente ahí meditando en lo que está escuchando. Entonces, hagamos ese micromensaje. Y no, ya es tiempo, ya no tenemos tiempo. Pero la próxima semana, les voy a dar una sugerencia aquí, voy a terminar este, y voy a ver si encuentro, no tengo más. Vamos a quedarnos ahí mejor. Vamos a quedarnos ahí. A la otra semana vamos a tener un video que tengo sobre sermones textuales para que tengamos una idea más clara de todo eso. Hermanos amados, sus preguntas, sus sugerencias, por favor, si me las dejan en el chat, ahí voy a responder en el grupo cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan sobre los sermones, los que miramos hoy, sermón textual y el sermón de asunto. El expositivo lo vamos a ver la próxima semana, si Dios permite. Con la tarea que les dejé la semana pasada, todavía tienen la otra semana para que me la entreguen. Hay unos que están batallando con los hermanos con el programa y solamente quiere sugerir. El programa no tiene que hacerlo así como se los enviamos nosotros con el cuadrito ese mensual. No, solo quiero que me hagan un listado y que me pongan el mes de agosto, por ejemplo, los temas que quisiera que se predicaran fuera esta y esta y esta, el domingo en la mañana. El domingo en doctrina quisiera que se predicara de esto y programe ahí qué temas doctrinales usted quiere que se toquen el domingo, ¿verdad? Durante los 4 meses. Es que me gusta porque tengan un pensamiento de pastor, porque los pastores ponemos la caña al asador cuando vamos a buscar los temas. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra y tenemos que hacer muchas cosas. Entonces quisiera que ustedes se pongan los zapatos del pastor hoy para que me lo hagan saber la otra semana, si Dios permite. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Estamos claros? Este grupo es pacífico.
es callado, lo deja hablar a uno. Pastor, buenas noches, hermanos, bendiciones. El programa que vamos a hacer es sobre lo que debe predicar o nosotros sentimos que debe predicar el domingo en la mañana en la casa de doctrina y el Sí, domingo en el culto general, los 4 domingos que corresponden al mes. correcto. Y Es si el quieren, tema. sí, pero si quieren agregar, digamos, un programa alterno para discipulado y todo, lo que abunda no daña en este caso. Mm, Ok, Ve. gracias. Bueno, Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les guarde. Déjenme hacer una oración por ustedes en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Llevar, llevar tu verdad, Señor, a tanta gente como se pueda. Ayúdanos a conocer tu voluntad. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Inspíranos para hablar como tú quieres que hablemos, para que tu mensaje llegue a las personas, a su corazón, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, enséñanos a honrarte, a glorificarte a ti, Señor, y a respetarte a la hora de predicar tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios serio, un Dios celoso, a un Dios que le agradan las cosas solemnes, las cosas importantes, pero serias, porque tu palabra es seria, Señor. Bendícenos a todos. Bendice a mis hermanos que hoy no pudieron conectarse, a los que están enfermos, a los que están afectados, Señor. Envía ayuda desde lo alto para ellos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios me les guarde y hasta el próximo miércoles, si el Señor así permite. Ténganme listos esos mensajes porque los voy a tener que predicar y los vamos a predicar aquí en el chat para que todos lo escuchemos. Amén, Amén, hermano. bendiciones. Amén. Bendito Dios. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Recuerden, 2 minutos, ¿verdad? Le cortamos ahí con la campanita que se me pase más de 2 minutos. Vaya, acuéstese, hijo. Bendiciones, pastor. Buenas noches a todos. Ustedes lo Amén. ven. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, buenas noches.